Hussein Bashir Brahim es su nombre, pero ahora tiene otro, ya que los ocupantes marroquíes le alteraron su identidad llamándolo en sus documentos la Husseini Amadur. Es un joven de 28 años, habitante de Lyon, Sahara Occidental. Cursaba estudios en la Universidad Ibn Zohr en Agadir hasta el tercer año de Derecho. Hussein pertenecía a un grupo de jóvenes saharauis denominados los Compañeros del Kuali. Se manifestaban a favor del respeto del derecho a autodeterminación del Sáhara Occidental dentro de las universidades marroquíes, cuando inicia la persecución de las autoridades marroquíes hacia ellos. En 2016, con una emisión de una orden de búsqueda y captura en su contra, Hussein entró en la clandestinidad. El 24 de enero del 2016 se da la detención arbitraria de varios de sus compañeros. Fueron acusados de provocar la muerte premeditada de un civil, destrucción de inmuebles e incentivar la destrucción de bienes inmuebles. Algunos de sus compañeros fueron detenidos por marroquíes, sentenciándolos a 18 meses en prisión por primera instancia, en un juicio que no fue público, y además se postergó con más de 12 aplazamientos. Se desconoce cuáles son las acusaciones presentadas en el juicio y en base a qué artículos del Código Penal. El 11 de enero de 2019, Hussein llegó a Lanzarote, una de las Islas Canarias frente a la costa de África Occidental, administradas por España. Llegó en una patera, huyendo de la persecución política del régimen marroquí. El 17 de enero de 2019, lo devolvieron a Marruecos a pesar de haber solicitado asilo político en España. 19 de enero de 2019. Ya en Marruecos, fue detenido primero en Nador, donde fue sometido a un primer brutal interrogatorio por las autoridades marroquíes, siendo sometido a malos tratos e insultos por su participación a manifestaciones contra la ocupación marroquí. Se le consideró separatista y traidor a la nación. La mayoría de las preguntas se centraron en su actividad política estudiantil, su posición respecto a la cuestión del Sáhara Occidental, así como su relación con los activistas saharauis pro-independencia. Ese mismo día lo trasladaron a Casablanca. Hussein fue objeto de un interrogatorio similar por parte de elementos de los servicios secretos marroquíes. Al final de cada interrogatorio, se le presentó una declaración que negó firmar por no estar preparada de antemano y por no corresponder a sus declaraciones. El 21 de enero de 2019, Hussein fue presentado ante el procurador del rey de Marruecos, quien ordenó su ingreso a la cárcel de Oudaya, en Marruecos, donde estaban detenidos varios de sus compañeros. El 25 de enero de 2019, 7 de sus compañeros fueron puestos en libertad al cumplir sus condenas, mientras que Hussein y otros 4 permanecen detenidos en la misma cárcel. Todos sufren malos tratos y falta de derechos básicos, como el derecho a la salud y un trato digno. Sus familias sufren igualmente represalias y han sido impedidas de visitas en numerosas ocasiones. Hussein y sus compañeros fueron objeto de malos tratos y torturas, ante lo que realizaron varias huelgas de hambre para llamar la atención de la opinión pública y la comunidad internacional. Tanto abogados como observadores internacionales han sido expulsados al intentar acceder a Marruecos para asistir a los juicios impuestos por Marruecos contra los activistas y defensores de derechos humanos. Por ejemplo, Emilio García, observador internacional, miembro de SOGAPS Galicia, acreditado por la Fundación del Sáhara Occidental,
Intentó entrar a la sala del Tribunal de Marruecos acompañado de un traductor, pero las autoridades marroquíes no se lo permitieron. Ese mismo día el juicio se aplazó. Después de 7 vistas en juicio, donde no se han respetado las mínimas garantías de un proceso judicial justo, se ha anunciado la pena de 12 años de cárcel en su contra. El Sáhara Occidental es un territorio no autónomo, sujeto a descolonización, cuya potencia administradora de jure es España. A pesar de no cumplir con sus obligaciones contempladas en los artículos 73 y 74 de la Carta de las Naciones Unidas, desde que se retiró en 1976, la situación actual del Sáhara Occidental es la del ser un territorio en parte ocupado militarmente por Marruecos, por lo que se aplica el derecho internacional humanitario, así como el derecho internacional de derechos humanos. Por lo que todas las violaciones del derecho internacional humanitario, así como el derecho internacional por derechos humanos, recaen exclusivamente por omisión sobre el Estado español. El Estado español incumplió sus obligaciones respecto al derecho internacional humanitario, contemplado en la Convención Internacional para los Refugiados, así como sus obligaciones hacia ciudadanos saharauis por su doble condición de españoles, ya que el Sáhara Occidental pues declara provincia española y por habitantes de un territorio no autónomo bajo administración de España de jure, no de facto, como lo confirman diferentes autos de la Audiencia Nacional de España. Bueno, Marruecos y España son parte de la mayoría de tratados o convenios internacionales, los convenios de Ginebra, el protocolo adicional 1 a los convenios de Ginebra. Asimismo, ambos son parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención contra la Tortura, del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. En cambio, si bien España es parte del Estatuto de Roma, pues Marruecos ha firmado, pero sigue sin ratificar dicho tratado que tipifica los crímenes graves de genocidio y crímenes de guerra. Ambos son parte igualmente del Convenio Internacional de los Refugiados. Marruecos tortura, detiene arbitrariamente, hace desaparecer e incluso ejecuta extrajudicialmente a los ciudadanos saharauis, hechos ampliamente recogidos en los informes de AFAPREDESA, ASBDH y CODESA, Amnistía Internacional, Consejo General de la Abogacía Española, figuran igualmente en el informe del relator contra la tortura y en el auto de procesamiento de altos cargos marroquíes por la Audiencia Nacional Española. Los diferentes gobiernos de España siguen sin tomar su responsabilidad en velar por la protección de los ciudadanos saharauis que siguen bajo su responsabilidad jurídica. El Poder Judicial marroquí, que es el encargado de hacer cumplir las leyes, se centra exclusivamente en la legislación marroquí, en violación del derecho internacional humanitario, que prevé según el artículo 64 del Cuarto Convenio de Ginebra que la legislación penal del territorio ocupado seguirá vigente mientras dure la ocupación, o sea, la legislación de la República Saharaui o al menos la legislación de la potencia administradora de jure, es decir, España. La comunidad internacional ante la Comisión graves violaciones de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra por la comisión de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas sigue sin responder de manera adecuada a pesar de tener una misión en el territorio laminurso. Sin competencias en materia de derechos humanos, inicialmente su mandato contemplaba garantizar la liberación de los presos políticos. Demandas. Al entregar al ciudadano saharaui, Hussein, España ha violado su propia legislación y el derecho internacional humanitario. Al no ofrecer ningún tipo de apoyo jurídico ni acompañamiento consular, España ha fallido a su responsabilidad de Estado de Derecho de un ciudadano bajo su administración de jure. Al no condenar las violaciones sufridas por Hussein, España se hace cómplice de dichas violaciones. Por todo ello, se condena al gobierno de España por la entrega, la detención, la tortura y el juicio ilegal llevado a cabo por Marruecos contra el estudiante saharaui Hussein. Se reclama al gobierno de España tomar las oportunas medidas para la liberación inmediata e incondicional del ciudadano saharaui.
Se pide a las instituciones democráticas del Estado español tomar iniciativas para que el gobierno aclare su responsabilidad en la situación del ciudadano saharaui Hussein Bachir Brahim y actúe ante las autoridades marroquíes de ocupación para su liberación.